Hola, soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. Ok, mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Estamos ya transmitiendo aquí, como habíamos dicho, sobre el tema que quedó pendiente la vez pasada. El día domingo hablábamos de cómo aprender a temer a Dios. En este caso, un pequeño resumen para los que no oyeron completo o para los que lo oyeron, solamente es como un pequeño recordatorio para poder poner el tema como siguiente, como la segunda parte, vamos a decir así, como si fuera una secuencia del tema que hablábamos el día domingo. El día domingo vimos que tenemos que aprender a temer a Dios, y una de las cosas importantes es que podemos aprender Biblia, podemos aprender materias, escatología, griego, hebreo, pero realmente es más, yo me puedo aprender la Biblia de memoria, pero eso no es una garantía de que yo sea un hombre temeroso de Dios. Realmente el temor de Dios es a través de que se refleja que de lo que hemos aprendido lo ponemos en obra, lo ponemos en práctica. Vimos la clase pasada o la enseñanza pasada, nos dimos cuenta como pequeño resumen de que hay 4 formas para aprender a temer a Dios. Yo les decía, es importante esta clase de materia, vamos a decir, el aprender a temer a Dios. Va a ser toda nuestra vida, siempre vamos a estar aprendiendo. Podemos tener 20, 30, 40, 50 años en Cristo y a través de los años nosotros aún seguimos aprendiendo a aprender a temer a Jehová o a temer a Dios. Dentro de todas las cosas, vimos para los que están oyendo por primera vez la secuencia del temor a Dios, vimos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, como decía el Señor, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Nos damos cuenta entonces que aquí el Señor dice que el pueblo tiene que aprender a temer. Recordemos algo que me estoy saliendo un poquito, pero es importante que lo veamos. Recordemos que el pueblo venía de Egipto, de costumbres paganas, y Egipto es la figura del mundo. Nosotros venimos con muchos aprendizajes del mundo. Nos enseñaron o aprendimos a contestar, a pelear, a discutir, pero cuando venimos a Dios tenemos que aprender primero un nuevo estilo de vida. Segundo, tenemos que aprender el temor de Dios. Porque tal vez alguien puede decir, es que yo antes también creía en Dios, solamente me faltaba aceptar a Cristo. Y yo te podría decir, sí, yo creo que tú creías en Dios, pero no estabas aprendiendo a temerle, porque nunca te lo habían enseñado. Y el Señor dice que a través de que nosotros oímos su palabra, según Deuteronomio 4:10, así es como viene el aprendizaje a temer a Dios. Nos dimos cuenta también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, en el versículo 23, que el Señor decía, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Nos dimos cuenta que en este versículo, por ejemplo, en el 4:10 de Deuteronomio dice que júntamelos para que oigan mis palabras. Y cuando oigan mis palabras, aprenderán a temer. Primer paso, o el primer aprendizaje o el primer requisito para aprender a temer sería oír la palabra. Pero aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, verso 23, nos da 2. El primero dice, comerán delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Cómo es que vamos a ir a un lugar a comer? Sí, un lugar que el Señor escogió como su congregación, donde el Señor nos ha colocado, donde el Señor nos puso para que seamos edificados.
Domingo a domingo nosotros vamos y comemos un pan espiritual a través de la palabra, a través de la predicación. A lo mejor alguien va a decir, pero pastor, en este momento las congregaciones están cerradas. Por eso es importante, como en este caso que nosotros estamos subiendo este tema ya entre semana, vamos a subir 2 temas, miércoles y viernes. ¿Para qué? Para que usted siga comiendo de la palabra, siga alimentándose de la palabra y sea usted edificada. Recuerde que dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el segundo requisito sería congregarnos. Eso es importante. Congregarnos es lo que nos dice. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Yo tengo que congregarme. Y el segundo requisito dice, y traerás el diezmo de tu grano, de tu vino y las primicias. Es importante que nosotros veamos que también el diezmo es una forma de que estamos aprendiendo a temer a Dios. Ya llevamos entonces 3. 1, oír su palabra. 2, congregarme. 3, el diezmo. Este es un tema muy polémico, si lo decimos así, acerca del diezmo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que el diezmo era de la ley. Pero recuerde usted que la ley se le dio a Moisés. Pero Abraham, si yo hablo, es primero Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos vino las 12 tribus. De las 12 tribus viene la tribu de Leví, donde nace Moisés. Si nosotros vemos eso, estamos hablando literalmente entre 100 y 120 años después que llegó la ley. Y 120 años atrás, Abraham ya estaba dando diezmos. Entonces yo me doy cuenta que Abraham está dando diezmos y que no es una práctica de la ley. Segundo, ¿a quién le dio los diezmos? A Melquisedec. Y Melquisedec es figura de Cristo. Si nosotros nos damos cuenta, porque esperamos pronto hablarles sobre la diferencia del sacerdocio levítico o el sacerdocio de Aarón y la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec. El libro de los Hebreos dice que el sacerdote Melquisedec es figura de Jesucristo, que no tiene genealogía, que no tiene principio, que no tiene fin. Y si el padre Abraham, que es el padre de la fe, le dio los diezmos a Melquisedec, figura de Cristo, nosotros que somos hijos de Abraham, tendríamos que dar los diezmos no por la ley, porque en realidad nosotros no estamos bajo el sacerdocio arónico de Aarón o el sacerdocio de Leví. Nosotros estamos, según Hebreos capítulo 9, bajo el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos. Nosotros no alcanzamos ese sacerdocio de Aarón, que era tremendo, estupendo, ni del sacerdocio de Leví, que solamente por nacer dentro de la tribu de Leví ya tenían el cargo, el privilegio de servir a Dios como sacerdotes. Nosotros no. Pero por haber nacido en Cristo Jesús, nacimos en Cristo, y Cristo es figura de Melquisedec, tenemos ese privilegio de hoy ser sacerdotes conforme, dice el libro de los Hebreos, conforme al sacerdocio de Melquisedec. Y lo comprueba Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces recuerden, no somos sacerdotes de Aarón ni de Leví, somos sacerdotes de la simiente, del linaje de Melquisedec, porque nacimos en Cristo Jesús. Ahora, ya que entendimos, llevamos 3, y por último, para terminar este resumen, o este pequeño resumen, nos damos cuenta que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 19, Dios le dice así: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendas a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. Aquí el Señor está diciendo que todo hombre que tenía que gobernar tenía que aprender a temer a Dios. ¿Cómo lo iba a aprender? Verso 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y cuando lo escriba, lo va a tener con él, lo va a leer todos los días de su vida, y así va a aprender a temer a Jehová. ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Nos damos cuenta que
es importante que nosotros no solamente leamos la Biblia, sino que también la escribamos, que es lo que yo he exhortado, que si usted tiene tiempo, 20 minutitos dele a la lectura de la Biblia, tome un cuaderno y escriba ahí un versículo diario. De lo que usted leyó, un versículo diario. Si usted escribiera un versículo diario, le quiero decir que en un año usted tendría 365 versículos diarios. Créame, eso lo va a llevar a aprender a temer a Dios. Porque cuando usted esté en situaciones difíciles, esos versículos siempre, esa palabra siempre va a estar penetrando en su corazón, porque dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Y siempre en esos momentos la palabra va a estarnos redarguyendo. Es importante, recuerde, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, estamos en ese tema, aprendiendo a temer. Ya vimos los requisitos. Tengo que congregarme, tengo que oír la palabra de Dios, tengo que escribir una de ellas y tengo que llevar mi diezmo. Recuerden, di otro versículo que es el libro de Proverbios, que dice que necesitamos prudencia y sabiduría, que es importante. En el 2.1 dice de Proverbios, 2.1, 1.2, algo así dice, que es importante que nosotros aprendamos las leyes de Dios y las apliquemos con sabiduría para que nosotros, y prudencia, dice, con sabiduría y con prudencia, porque así aprenderemos a temer a Dios. ¿Ok? Ya lo tengo aquí a la mano. Entonces, el 2.1, hijo mío, de Proverbios 2.1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, así han de estar atento tu oído, número 1, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué le quiero decir? Usted le dedica 20 minutos a la palabra, la lee, la escribe, pero ahora aplíquele sabiduría y prudencia. Y prudencia. Recuerde, amado hermano, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20, que la justicia de Dios no obra en la ira del hombre, o en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Santiago 1:20. Quiero decir con esto, mi hermano, cuando usted está pasando por un momento difícil, si usted no le aplica la sabiduría y la prudencia que usted ha aprendido a través de la palabra, no podrá reflejar el temor de Dios. Bueno, después de que hemos hecho este pequeño resumen, vamos a ir a la segunda parte. Y el tema de hoy se llama las características del hombre temeroso de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Oiga esto que le voy a decir. ¿Cómo podemos darnos cuenta de una persona que es temerosa de Dios? Esto es importante porque a través de que ahorita vamos a leer, a través de que vamos a ver ahorita, vamos a ir aprendiendo nosotros a seguir los pasos de estos hombres temerosos. Recuerde que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, que todo esto quedó escrito como ejemplo para nosotros. ¿Cómo como ejemplo? Para que aprendamos de los que tropezaron, obvio, para no hacerlo. Que aprendamos de los que, en este caso, de los hombres que fueron hombres de Dios, para hacerlos también nosotros. Decía el apóstol Pablo, si alguno quiere ser imitador de mí, si alguno quiere ser imitador, sé imitador de mí, pues yo soy imitador de Cristo. Lo mismo yo le diría, si usted va a imitar, no va a imitar usted a un artista, no va a imitar usted a su jefe de trabajo, no va a ser usted imitador de los actrices o los cantantes que salen, no va a ser usted un imitador de una estrella del básquetbol o del fútbol. Usted tiene que ser un imitador de Cristo. Pero aquí yo diría, tendríamos que ser imitadores de aquellos hombres que fueron temerosos, para que aprendamos de su ejemplo y también nosotros nos volvamos temerosos de Dios. Ahora, es importante que nosotros lo veamos. Voy a leerle por lo menos siete hombres temerosos de Dios. Y le voy a leer otros 2 que dice que también eran temerosos. Pero yo le voy a leer, por ejemplo,
los primeros 7, a donde yo le voy a decir cómo Dios mismo dice, Dios, hablando de ellos, dice que son temerosos, ¿sí? Pero los otros 2, la gente decía que era temeroso de Dios. En total serán 9, ¿sí? Pero usted va a encontrar mucha enseñanza en esto para que nosotros lo podamos aprender. Y ya que estamos aquí entonces, metidos ya después de un pequeño resumen, después de un pequeño cimiento para poder continuar, hágale cuenta que es como la secuencia del tema, vamos a hablar entonces las características del hombre temeroso de Dios. Y vamos a ir viendo, vamos a ver el primero, nos arrancamos ya aquí, y vámonos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 12. Este hombre, el primer hombre que encontramos, un hombre temeroso, se llama Abraham. Y está en Génesis capítulo 22, versículo 12. Génesis capítulo 22, versículo 12. Vamos a verlo. Y dice así. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Quiero que le pongamos atención a este versículo, porque dice que él escuchó la voz desde el cielo. Abraham escuchó una voz desde el cielo, y esa voz del cielo le decía, no toques a tu hijo, porque ya hemos visto, ya me has comprobado, ya me has demostrado que eres temeroso de Dios. Vamos a ver el contexto en este caso y vamos a empezar, por ejemplo, desde el versículo 1, para que lo podamos entender el contexto de cómo se refleja un hombre temeroso de Dios. Cualquiera puede decir que es temeroso de Dios, pero recuerde, a través de las actitudes, a través de la conducta, a través de las decisiones que toman en los momentos difíciles, es como nos podemos dar cuenta si la persona es temerosa o no es temerosa. Vea lo que dice. Versículo 1, capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Aquí tengo que notar algo. Dios lo va a probar. ¿Qué es lo que iba a probar? Si era o no era temeroso de Dios. Y después de su conducta, y a través de su respuesta, y a través de sus decisiones, y a través de su actitud, Dios iba a demostrar si pasaba esa prueba, si estaba aprobado como hombre temeroso. Dice, Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si nosotros nos detenemos y vamos viendo el contexto, yo tengo que ver algo. Primero, Dios estaba probando a Abraham. ¿Pero con qué lo iba a probar? Según el versículo 2, le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le está pidiendo, va a probar si una persona es temerosa de Dios, dice, con lo que ama. Por eso le dice, dame a tu hijo, el que amas, el único hijo. Abraham no tenía hijos, Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Tantos años pasaron, literalmente él tenía 87 cuando Dios le prometió un hijo. Pasaron 13 años, oiga lo que dice, 13 años en donde él pensó que ya tiene 99 e incluso Dios le dice, para el próximo año en estas fechas tú tendrás un hijo, pero ya tenía 99. El libro de Romanos dice que su cuerpo él mismo lo vio que estaba casi como muerto. Y él dice, y al año 100, cuando de la edad de Abraham, tiene su hijo. Ahora, literalmente, si nosotros empezamos a ver, habían pasado los años. Su único hijo, un hombre que lo tuvo en la vejez, un hombre que tuvo un milagro para tener su hijo porque su esposa era estéril. Todo eso lo logró tener. Pero, oiga lo que le voy a decir, pero ahora Dios viene a probarlo y dice, dame tu hijo, tu
hijo a quien, en el versículo 2, tu único hijo a quien amas. Yo puedo darme cuenta que Abraham es un hombre temeroso de Dios, ahorita lo va a ver, porque la primera no se resiste a lo que Dios le dice. ¿Qué quiero decir con esto? Un hombre temeroso de Dios nunca se resiste a lo que Dios le pide. ¿Qué quiero decir con esto, mi amado hermano? Mire, oiga lo que voy a decir. Dios a veces te dice, Dios te va a probar si tú eres un hombre temeroso, y Dios te dice, dame tu trabajo, dame tu dinero. No que literalmente se lo tengas que dar, no, sino que Dios te hace pasar por una situación donde pierdes todo. Y ahí, cuando lo pierden todo, mucha gente se enoja con Dios, se molesta, mucha gente dice, ¿para qué quiero ser cristiano? Si yo antes me iba mejor, yo tenía más dinero, lo perdió. Y no es que el Señor se lo tuvo que entregar, sino que el Señor estaba probando. Voy a probar a ver si realmente eres temeroso. A ver si cuando no tienes dinero vas todavía a la iglesia, aplaudes, cantas, te gozas. Ahí lo voy a ver. Porque a lo mejor una persona, yo le podría decir, Dios a veces te quita lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? Tu trabajo, el dinero. Oiga esto que le voy a decir. Aún muchas veces tú amas hasta tu apellido. Es que yo soy de una buena familia. A veces el Señor te tiene que quitar eso. Tu carro, tu casa. He sabido de mucha gente que ha perdido a veces fábricas, ha perdido empresas, casas, negocios, cuando el Señor los llamó para probarlos. Pero cuando pasaron esas situaciones o esa prueba y ellos demostraron mantenerse fieles, Dios los honró y los volvió a levantar y les dio mejor casa, mejor carro, mejor puesto, mejor trabajo. Quiero decirte algo, mi amado hermano. Dios lo probó a Abraham. Y dice entonces en el versículo 12 que él no se rehusó. Él tomó al muchacho, lo amarró, puso en el altar y dice ahí, desde el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Oiga, esta voz viene directamente de Dios, desde el cielo. Y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí le dice, yo ya sé que eres temeroso. ¿Por qué? Porque no rehusaste. Es lo que yo te decía. Una de las enseñanzas, una de las características de los hombres temerosos de Dios, oiga esto que le voy a decir, no se resiste, nunca se resiste, y en este caso dice, no rehusaste. Y segundo, la segunda característica, el hombre que teme a Dios siempre va a dar lo que ama a Dios. Tal vez tú digas, ay, pastor, yo no voy los domingos a la iglesia porque yo amo el fútbol, me gusta quedarme a ver el fútbol, o me gusta ir a jugar. A veces el Señor te quiere llamar y dice, tienes que congregarte. ¿Qué es lo que te va a quitar? Lo que amas. El fútbol te lo tiene que quitar. No sé, hay tantas cosas que nosotros amamos a nuestra forma, a nuestra manera, y todos son diferentes, pero que a veces cuando venimos a Cristo, si tú realmente eres un hombre o una mujer temerosa de Dios, no se va a reflejar en que te sepas la Biblia, no se va a reflejar en que con tus labios lo digas, sino se va a reflejar con tu actitud. Cuando el Señor te lo pide, tú lo entregas. ¿Correcto? Entonces nos damos cuenta que número uno es el que resiste, el que nunca se resista, y el segundo, que entrega lo que ama. Entrega a Dios lo que ama. Entonces, llevamos dos características aquí del primer hombre que vemos que desde una voz del cielo dice que era temeroso de Dios. Tenemos mucho que aprender, mis amados hermanos. Recuerde, la Biblia dice en el libro de Colosenses, en el libro de Corintios, que todo es sombra, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que tenía que venir. Ahora eso es sombra y figura para que nosotros aprendamos. Por eso le digo, aprenderás, dijo el Señor. Este es nuestro tema de la vez pasada y hoy la segunda parte, aprenderás a temer a Jehová. Hoy la segunda parte es las características de una persona que teme a Jehová o que teme a Dios. Vamos a ver el segundo personaje, entonces nos vamos a brincar al libro del Génesis.
En el capítulo 42, versículo 18, y este hombre es José. José también es un hombre temeroso de Dios y nos lo va a reflejar la Biblia. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 42, versículo 18. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Aquí dice el yo soy un hombre temeroso, yo le temo a Dios. Pero ¿a qué se está refiriendo José cuando le dice? Usted va a recordar, oiga lo que le voy a decir, póngale atención a las características de José, que es el hombre que va a reflejar que teme a Dios. Recordará usted que él tenía 11 hermanos más, pero 10 hermanos más eran de otra mamá, eran del mismo papá llamado Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel, pero de otra mamá. Unos eran hijos de Silpa, otros de Bilha y otros hijos de Lea. ¿Verdad que sí? Ok, pero José nada más tenía un hermano de mamá y de papá, hijos de Raquel. José era mayor y él tenía un hermano menor que se llamaba Benjamín. Ellos dos eran los únicos dos hijos de la misma mamá. Y para notarlo mejor, recuerde usted que dice la Biblia que Dios de sus 4 esposas o de sus 2 esposas y sus 2 concubinas, a la única que amaba era Raquel. Entonces, ellos dos son en particulares, porque usted va a recordar que Benjamín es el hijo de mi mano derecha. Es lo que significa el nombre Benjamín, hijo de mi mano derecha. En el caso de José, dice que era el hijo amado, que tanto amaba al padre que le dio una túnica de colores. Póngale atención porque vamos a darnos cuenta por qué él era temeroso de Dios. Recordarán ustedes que a consecuencia que su padre amaba tanto a José, sus hermanos mayores, los otros 10, los que eran de otras mamás, le tomaron a José celos, envidia, coraje, molestia contra él, y dice que nunca lo trataron bien. Oiga esta característica, nunca lo trataron bien. Pero él es el hermano mayor de Benjamín. Figura, oiga lo que voy a decir, José es figura de Jesús. Jesús, sus hermanos, oiga lo que voy a decir, judíos, nunca lo amaron, porque él decía que era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, y nunca lo amaron. Más adelante lo intentan matar a José. Y Rubén entra y dice, no le hagan daño, déjenlo. No sé yo a dónde se fue Rubén, porque dice la Biblia que en lo que él se fue y cuando regresó, ya lo habían vendido. Y lo vendieron, ¿saben por cuánto? Por 30 monedas de plata. Lo mismo que a Jesús. A Jesús lo venden por 30 monedas de plata. Ahora, póngale mucha atención, porque ahí nos va enseñando ya a dónde vamos a descubrir. Pasaron los años, a José se lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron a Egipto, llegó a vivir en la casa de Potifar, la esposa de Potifar, quería, le gustaba el chavo, lo intentó acosar, cuando él se negó, le levantó un falso y fue a dar a la cárcel. Ahí en la cárcel duró muchos años. Lo sacaron de la cárcel para interpretar el sueño del faraón, para no meterme en detalles, y después se vuelve gobernador. Pasaron muchos años. Los hermanos de José regresan con su padre y le dicen, creo que una bestia o un animal del campo lo mató a tu hijo. Aquí está la túnica de color llena de sangre. El padre lloró, sufrió, pero lo dieron por perdido. Al pasar los años, dice la Biblia que vino una gran hambre sobre la tierra. Estos hermanos van a Egipto, donde José ya era el gobernador. Pero José había aprendido, o se vestía tal vez, quiero decir, como egipcio. Por eso ellos nunca lo pudieron reconocer. O sea, lo voy a demostrar ahorita. Ellos vienen y José los reconoce y dice, ¿quiénes son ustedes? Y ellos le dicen, y oiga lo que dice, somos hijos de Jacob. Dice, somos 12, pero uno está desaparecido. José se les queda viendo y se da cuenta que es verdad. Y le dice, ¿y cómo se llama tu hermano menor? José pregunta, ¿por quién preguntó? Por el hermano menor. Y le dice, no, él está bien, él está con nuestro padre, por eso nomás venimos nosotros 10. Dice, 11 el que está con el padre y 12 el que se desapareció.
José sabía quién era, de quién estaban hablando. Dice la Biblia incluso, si nos regresamos a algunos versículos atrás, a ver, ahí en el versículo 13 dice, ellos respondieron y le dijeron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con mi padre, que era Benjamín. Y otro, que está hablando de José, dice, no aparece o no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. ¿Sí? Oiga, quiero decir, entonces le dice José, vayan 9, regresen con su padre, lleven la comida y se queda uno acá preso. Tráiganme al hermano menor, a Benjamín. Pero obvio no le dijo el nombre, tráiganme a su hermano menor. Cuando me lo traigan, yo lo veo, yo compruebo que realmente ustedes no son espías, saco al otro de la cárcel y se van todos juntos. ¿Ok? La pregunta, ¿por quién preguntó o quién le preocupó? ¿José? El hermano menor. Recuerde esto, mi amado hermano. José es figura de Jesús, pero es el hermano mayor del hermano menor llamado Benjamín. Nosotros tenemos un hermano mayor, según Romanos capítulo 8, versículo 29, y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y esto es conforme a todos los que fueron llamados conforme a su propósito, para que seamos hechos a la imagen del primogénito, nuestro hermano mayor. Vamos a verlo, 8:29, lo voy a leer. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, oiga lo que le voy a decir, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito, entre muchos hermanos. También en el libro de los Hebreos, me parece que es capítulo 3, versículo 2, dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero ¿quién es el primogénito? Jesús, el Hijo mayor, primogénito. Y dice que es el primogénito entre muchos hermanos, porque somos muchos los que hemos creído en Jesús y somos hermanos de Jesús. Pero oiga lo que es esto. José, lo primero que le preocupa es el hermano menor. ¿Qué le quiero decir? Un hombre temeroso de Dios siempre se va a preocupar por el hermano menor. ¿Sí? Una característica que tiene un hombre temeroso es se preocupa por los hermanos menores. ¿Qué quiero decir con esto, mi amado hermano? Si usted va a la congregación y usted se da cuenta que hay gente que usted puede decir, yo ya tengo 10 años, 15 años de cristiano, pero hay personas que a lo mejor tienen 6 meses, 1 año yendo a la iglesia y ya a momentos los dejó usted de ver. Preocúpese por los hermanos menores. Vaya a darles una visitada, écheles una, ¿por qué no te hemos visto? ¿Estás desanimado? Te vengo a animar, échale ganas con Dios, busca de Dios. Usted se tiene que preocupar, un hombre temeroso de Dios se tiene que preocupar por los hermanos menores. Porque hay gente que dice, ay, pues si no quiere venir, que no venga. Realmente eso sería una figura de que nosotros no somos temerosos de Dios. Vuelvo a repetir, José, ¿por qué se preocupa por el menor? Porque decía, tal vez si estos cuates se atrevieron a venderme, pues tal vez no sé qué habrán hecho ahora con Benjamín, mi hermano menor. Tal vez le hicieron lo mismo. Y lo que les preocupa a él es ver al hermano menor. ¿No es cierto? Entonces, yo quiero decirle, y le quiero decir porque alguien diría, no, se estaba vengando, se estaba tomando venganza. No. Yo le puedo comprobar en el versículo, vea lo que dice. Verso 21, vea lo que del mismo capítulo 42 de Génesis, verso 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no se los dije yo? ¿O no hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque les había puesto, ¿qué? Intérprete
entre ellos. Hágate cuenta que José se hizo pasar como egipcio, como que él no hablaba hebreo, como que él nada más hablaba puro egipcio, pero sí los estaba entendiendo. Pero astuto José, se paró enfrente, él quería probarlos a los hermanos y dice, ¿dónde está su hermano? No, que se van a quedar presos. Y entre ellos empiezan a hablar, entre los 10, ya ves, esto nos está pasando porque lo vendimos a José. Esto nos está pasando porque no tuvimos compasión de él. Y contestó bien rápido Rubén. Rubén era el primogénito, Rubén era el mayor. Y Rubén dijo, yo se los dije a ustedes, no le hagan daño, pero ustedes no me hicieron caso a mí. Entonces ahí José se dio cuenta que no tenía la culpa a Rubén, porque toda la carga tenía que caer sobre el mayor, sobre el primogénito. Y se dio cuenta que Rubén no tuvo nada que ver en esto, que Rubén no participó y le creyó. Y dice que pensando ellos que no los entendía, porque les puso un intérprete, a ver, interprétame lo que están hablando, pero sí sabía. Entonces realmente él fue como una prueba para darse cuenta. Y ya entonces él dice que se fue a un lugar aparte, lloró, clamó a Dios, los perdonó y regresó. Y usted sabe el final de la historia, fueron por su padre, él se revela y dice, yo soy José, vayan por mi padre, díganle que estoy vivo y todo eso. Nos damos cuenta que entonces José cuando dice, yo temo a Jehová, en el versículo, dijimos 18, cuando él dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Un hombre temeroso de Dios siempre se va a preocupar por el hermano menor. Si usted dice que es un hombre temeroso de Dios, pero no le interesan los débiles en la congregación, no le interesan los nuevos, quiero decirle algo, mi hermano, no estamos aprendiendo a ser temerosos de Dios. ¿Por qué? Yo le podría poner un ejemplo. Híjole, espero no alargarme mucho, pero también espero que usted tenga el tiempo de escuchar bien el mensaje y no esté preocupado por ir a ver la televisión o que esté preocupado por ver la Rosa de Guadalupe, sino es importante que nosotros le pongamos atención. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo muy claro. En el libro de los Cantares empieza contando la mujer. Oiga lo que voy a decir. Dice, yo he seguido los pasos de tus hijos. Nunca dice de mis hermanos. Dice, yo he seguido dice, y por cuidar a los demás, no cuidé mi rebaño. Ella está molesta. En el Cantares 1, ella empieza contando así. Dice, seguí los pasos de tu rebaño. A ver, sería Cantares capítulo 1, en el versículo 5 y 6. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Y vea lo que dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ella no dice mis hermanas, ella dice los hijos de mi madre. ¿No eran hermanos? Sí, pero ella estaba tan molesta que no le dice mis hermanos, ella dice los hijos de mi madre. ¿Ok? Póngale atención. Si usted va leyendo y usted va entendiendo, esa mujer que cuenta o que comienza en el libro de los Cantares, cuando nos vamos a Cantares capítulo 8, ella dice, tenemos una hermana pequeña. ¿Qué? Capítulo 7, ok. Cantares capítulo 7, porque no tiene 8, ya me estaba diciendo. No, sí tiene 8, pero sería en el Cantares 7. A ver, en el versículo... ¿Dónde lo tenemos? ¿No sería el 8? Sí, es capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8. 8 de Cantares, yo lo había dicho bien. Pero, pensé que no tenía 8, pero sí tiene 8. Vea, en el 8 dice, ya la mujer, primero, ¿cómo le decía? Los hijos de mi madre. Pero en el capítulo 8, después de que tuvo un encuentro con el amado, porque ella era la amada, y tiene un encuentro con el amado, su perspectiva cambia, su forma de pensar cambia, su carácter cambia, su pensamiento cambia, y su amor por sus hermanos cambia. Y dice entonces en el verso 8, tenemos una pequeña hermana que no tiene pecho. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guardaremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. ¿Qué quiere decir eso en el 8:8?
Vemos entonces que ahora esta hermana que comenzó molesta y no le dice hermanos, sino dice los hijos de mi madre, después de tener un encuentro con el amado, después de que se enamoró del amado, después de que comió de los frutos del amado, después de que el amado la honró, ella ya puede decir ahora y preocuparse por su hermana pequeña. ¿Qué dice? Tenemos una hermana pequeña. Ya le dice hermana. En el 8:8 le dice, ya tenía una hermana, y ya ahora ¿qué le pasa? Se preocupa por la hermana pequeña, la hermana menor. Esto estamos diciendo, y lo quiero decir porque esto podríamos decir que la hermana pequeña o la amada es la iglesia, pero la iglesia se preocupa por los pequeños. Y no tiene pechos, ¿qué haremos? Vamos a ayudarle. Nosotros, mi amado hermano, si somos temerosos de Dios, debemos de preocuparnos por los menores. Créame lo que le quiero decir. Usted no se debe de gozar cuando se entere, no, es que fulano cayó. Usted no se le, qué bueno que le fue. No, definitivamente no, porque usted estaría demostrando que no es un hombre temeroso de Dios, ni una mujer temerosa de Dios. Usted lo que debe de hacer es que preocuparse. Cuando usted se entera, fulanito cayó, fulanito se alejó, usted no se alegre, usted diga, híjole, qué tremendo, voy a orar por él. Y cuando yo pueda, lo voy a ir a visitar para animarlo. No se goce, preocúpese por los menores. Y cuando usted se preocupe por los hermanos menores, usted está reflejando que usted es un hombre o una mujer temerosa de Dios. Vámonos rápidamente para que el tiempo nos alcance a ver los siguientes. Y estos son los jueces. En el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Dios, habló con Moisés porque Moisés se quejó, dijo, yo ya no puedo llevar a todo el pueblo, es mucho pueblo para mí. Incluso le dice, si me amas, mejor mátame, mejor quítame la vida, porque yo no puedo llevar. Y Dios le dice, no, tranquilo, Moisés, tranquilo, te voy a ayudar, te voy a poner quien te ayude a llevar toda la carga. Y le dice, escógete hombres para que los pongas por jueces, y los vas a poner por jueces de 1000, por jueces de 100, por jueces de 50, y le dice, para que ellos te ayuden a llevar la carga. Pero ¿quiénes tenía que escoger a Moisés? ¿Sus amigos? ¿Sus cuates? ¿Sus vecinos? ¿Los que le caían bien? No, él tenía que ser sabio conforme a lo que Dios le va a decir, y tiene que buscar hombres temerosos. Vamos a ver, y para que sean jueces. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Y dice así, además, escoge tú de entre todo el pueblo, número 1, póngale atención, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Va a poner por 1000, por 100, por 50 y por 10. Ok, pongamos la atención, si tenemos otra versión, si tuviéramos ese versículo en otra versión, se lo voy a leer ahorita, y oiga lo que le voy a decir, cuando le dice las características de esos hombres, número 1, le dice, varones de virtud. Recuerde usted que yo ya le he dicho una diferencia entre lo que es un varón y un hombre, la diferencia entre lo que es una mujer y una varona. Óigale, para los que no lo saben, para los que no saben, oiga lo que le voy a decir, un varón es alguien justo, temeroso de Dios. Según la Biblia nos menciona a 3 varones. Menciona más, pero no nos menciona sus características. Pero yo le podría decir, por ejemplo, Noé dice que era un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Un varón se aparta de lo malo. Job capítulo 1, versículo 1 dice que Job era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo encuentro que un varón entonces es recto, perfecto, apartado del mal. Esas son las características de los varones. Lo mismo de las varonas. Una mujer, yo le voy a decir, perdóneme porque no lo digo con el plan de ofensa, pero según la Biblia dice que las mujeres, Pablo las exhorta a que no anden de chismosas de casa en casa. Pero oiga lo que voy a decir. Una varona que yo encuentro en la Biblia, cuando dice que Adán le puso por nombre a Eva varona, porque del varón fue tomado. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque Adán, yo le podría decir así, él no tuvo mamá,
En este caso, ¿quién lo formó? Dios mismo con sus propias manos. Cuando a Eva la forman, dice que tomaron una parte, una costilla del costado de Adán. De esa costilla formaron a la mujer y la hicieron a la imagen de Adán. Oiga lo que decir. Cuando Adán la conoce, dice, tú serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Yo le quiero decir, Eva tenía mamá, tenía papá, porque realmente no tuvo mamá. ¿No es cierto? Oiga lo que le quiero decir. Entonces, una mujer, una varona, siempre va a honrar a su esposo. Una varona se sujeta a su esposo. Yo le podría hablar de una varona llamada Débora. Dice que esa mujer se convirtió en juez, pero es una mujer que se sujeta a su esposo. Eso lo tendría que ver, y más adelante nos va a quedar tiempo para seguir viendo las revelaciones, porque cuando nos habla de Débora, en Jueces capítulo 5, versículo 7 y verso 12, la llama madre, incluso la llaman que es madre, ¿sí? Yo le podría, si hablásemos de madre, también Eva es madre, dice que ella es la madre de todos los vivientes. En Jueces capítulo 5, versículo 7 al 12, vean lo que le voy a decirle, préstamelo tanto y vamos a leerlo. 5, 7, Jueces capítulo 5, versículo 7, vean lo que dice. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Oiga, dice que es madre. Ahora, yo quiero que le ponga atención, desde el versículo 1, y dice, aquel día cantó Débora con Barak. Ay, no es este, sería... ¿Dónde? Capítulo 4. Sí, sería capítulo 4 cuando vamos a hablar de Débora. Y dice así, en el versículo 1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Vea lo que dice en el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Tenía esposo? ¿Cómo se llamaba su esposo? Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera. La palmera es Cristo. En el libro de los Salmos nos dice, el justo florecerá como la palmera. La palmera es Cristo. Ese es el Salmo 90:12, me parece. 90:10. No, hijo, así, déjame. Pero también me dice, oiga lo que le voy a decir, que al sentarse en la palmera, cuando nos vamos al libro de Proverbios, dice que todos los que temen a Jehová es como estar debajo de la sombra de la palmera. Ella gobernaba y juzgaba debajo de la palmera. Quiere decir que ella estaba bajo la cobertura de Cristo. Pero vea lo que le quiero decir. Dice, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Yo quiero decirle algo, incluso, póngale mucha atención. Una varona, que incluso dice que era madre de todo Israel, oiga lo que le quiero decir. Un varón vimos que es recto, temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Esas son las características de los varones. Pero las características de la varona, vimos en el caso de Eva, es madre. Está bajo las órdenes de su esposo. Ella va a ser el ejemplo y el reflejo de su esposo. Pero en el caso de Débora, vemos otra varona, oiga lo que decir, con características. Está bajo la cobertura de Cristo. Se sujeta a su marido y tiene marido. ¿No es cierto?
se sentaba bajo la palmera, descansaba en Dios. Para volvernos entonces nosotros a ver, dentro de las virtudes de los hombres temerosos de Dios, yo le dije Éxodo 18:21 y le mencioné de los jueces. Y vea las características de los jueces. Dice así: por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo. Pero ¿esta qué versión es? Dios habla hoy. Ok, nos vamos a ir a la versión, porque ¿cómo le hacemos para cambiarnos a la versión 60, que es la que quiero leer? A la versión 60 primero, y luego nos vamos a leer a la otra. Dice así, vea lo que dice: además escoge tú de entre todo el pueblo, vea lo que dice, varones de virtud, ya vimos que es un varón, temerosos de Dios. La segunda característica, tienen que ser temerosos de Dios, varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Póngale mucha atención, porque lo vamos a leer ese versículo en otra versión, me está mandando la Dios habla hoy, y lo vamos a leer, y oiga lo que le voy a decir. Este es importante que nosotros, ¿se puede mover eso? Bájalo. Es importante que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque al decir que los jueces tienen que ser gente temerosa de Dios. Hoy en día la gente no cree en la justicia, porque los jueces no son temerosos de Dios y aparte se dejan sobornar. Lo que decía allí, que no se dejen sobornar. Pero ve lo que dice: por lo cual a ti te toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y que sean sinceros. Hombres que no busquen ganancias malas habidas. Y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre grupos de 50, y a otros sobre grupos de 10. No sé si tengamos Dios habla hoy. Dame la versión, las Américas o la versión internacional, y vamos a descubrir todavía características de los hombres temerosos de Dios. Número 1, los hombres temerosos son varones de virtud. Eso es algo. ¿Cuáles son los varones de virtud? Número 1, ya vimos que un varón es temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Ok, voy a leer la versión de las Américas. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. ¿Capaces de qué? Capaces de amar, capaces de enseñar, capaces para tener paciencia. Eso es un hombre temeroso de Dios, mi amado hermano. Un hombre que es capaz de amar a otro. O sea, no estoy hablando de... Se puede interpretar como un amor carnal. Yo estoy hablando que son hombres capaces de amar al que pecó, al que cayó. Son hombres temerosos capaces de amar al que los ofendió, al que los insultó. Son gente temerosa de Dios. Gente que son capaces, hombres que son capaces. Pero ya dijimos, ¿capaces de qué? De amar, de perdonar. Son capaces. Hay gente que dice: yo te perdono, pero no olvido, dicen así. Esa gente no es capaz de perdonar. Esa gente no es capaz de amar. Estos últimos años, estos últimos meses, hemos venido arrastrando gente, me ha tocado ver gente que divide iglesias porque nunca pudo amar. Gente que divide iglesias porque nunca pudo perdonar. Así de fácil se lo pongo. ¿No es cierto? Entonces dice: además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. ¿Capaces de qué? De amar, de perdonar, de enseñar. Capaces de enseñar. Temerosos de Dios. Estos son temerosos de Dios. Hombres veraces. Y vea lo que dice: que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y los pondrás por jefes de 1000, de 100 y de 50. ¿Qué versión es las Américas? A ver, dame la versión si la tienes internacional. Y dice que el hombre que teme a Jehová nunca va a permitir el soborno. ¿Sí? Entonces ya llevamos varias características. ¿Sí? En el caso de Abraham, un temeroso de Dios nunca se resiste. Número 2, siempre entrega a Dios lo que él ama. En el caso de José, un hombre temeroso de Dios se preocupa por los menores. Los que ya fallaron, se han flaqueado, han dejado de congregarse, ya no los ven. Él va y se preocupa, él va y los levanta, él va y siempre se va a estar preocupando por los menores, como en el caso de Jesús, nuestro hermano mayor. Versión internacional.
Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad. Otro punto, los hombres temerosos de Dios aman siempre la verdad. No se van a prestar. Ay, tú dices aquello, tú si te preguntan, tú dices. No, él dice, ¿sabes qué? Yo no lo sé, porque esperamos más adelante hablar de lo que son los justos. Y los justos descubrimos que los justos, como en el caso de José, el esposo de María, dice que cuando se enteró que estaba embarazada, la quiso dejar en secreto, porque era justo y no quería difamarla, no quería hacerle daño. Un justo siempre se queda callado. Y aquí dice, aman la verdad y que aborrezcan el soborno. Es importante que nosotros veamos que un hombre temeroso de Dios, oiga esto, un hombre temeroso de Dios es capaz de ¿qué? Son hombres capaces, varones, ya vimos la diferencia entre varones, varonas, ya vimos la diferencia entre varonas, capaces, ¿capaces de qué? Capaces de amar, capaces de perdonar, capaces, oiga, de ayudar, capaces de preocuparse por otros. Eso, yo le podría hablar de muchas cosas que necesitamos aprender a ser capaces. No le estoy hablando de soy capaz de que no me aviento y no me da miedo. No, de eso no. Yo estoy hablando ser capaces, oiga esto, incluso de dar nuestra vida por Cristo. Segundo, vimos que aman la verdad. Tercero, vimos que son temerosos de Dios. Y 4, aborrecen el soborno. Nosotros tenemos, mi amado hermano, nunca vendernos. Es que a veces estamos comprometidos con la gente y decimos, es que es mi amigo, es que me cae bien, es que como es mi cuate. Mira, yo mejor te aconsejo, mejor no te involucres. Porque a veces por la emoción o el sentimiento que tienes hacia una persona, puede salir afectado. Vamos a ver otro, me encanta mucho, este hombre que es temeroso de Dios y está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3, y se llama Abdías. Con esto quiero aclarar que no es el que escribió el libro de Abdías, porque en los profetas menores hay un libro que se llama Abdías. No es el mismo. Este es otro Abdías que vive en los tiempos de Elías y de Eliseo, en los tiempos de Jezabel. Y era, oiga lo que quiero decir, en los tiempos de Jezabel, decir que amabas a Dios o que eras temeroso a Dios, eras merecedor de que te cortara Jezabel la cabeza. Por eso Elías andaba siempre huyendo. Por eso Elías siempre se escondía, porque él sabía que le podían cortar la cabeza. De hecho, Jezabel mató a todos los profetas de Dios. ¿Sí? Ella se dedicó, todos aquellos que dicen que aman a Dios, que aman y que temen a Dios, mátenlos. Y empezó a matar. Pero vea este Abdías, lo que dice 1 Reyes, capítulo 18, versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Ay, aquí no me dice que es temeroso, sino es que en gran manera, como 2 veces. Una cosa es decir, eres temeroso de Dios, y otra es decir, eres gran temeroso, o sea, mucho, eres grande temeroso de Dios. O sea, se refleja, vamos a decir, 2 veces más, 3 veces más. Por eso dice, 18:3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Cómo nos damos cuenta de Abdías que era temeroso? Ponga la atención en el siguiente versículo. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y con agua. Muy rápido nos damos cuenta de este hombre que es temeroso de Dios. Primero, yo sabía yo puedo decir que su vida estaba en peligro si la Jezabel se enteraba que él era temeroso de Jehová. Segundo, corría más peligro al esconder a los profetas. Pero yo le voy a decir algo. Aquí, un hombre temeroso de Dios siempre se preocupa. Oiga lo que decir, un hombre temeroso de Dios siempre se preocupa por los hombres de Dios. A ver, ¿cómo está, pastor, eso? Muy rápido. Tú eres un congregante, pero eres un congregante temeroso de Dios. ¿Qué es lo que te debería de preocupar?
Muy rápido. En tu mente siempre está la preocupación, el bien. Oiga esto, cuidar el bien de tu pastor. Porque tu pastor es un varón de Dios. Y tú eres un varón temeroso de Dios. Pero como tú tienes un superior, una cabeza, un líder, un padre espiritual, tú siempre te preocupas por quiénes, por tu pastor o por los hombres de Dios. Lo primero que tienes que tener es un amor por tu pastor. Segundo, una preocupación por tu pastor. Quiero decir esto, échele ojo. Dice que los escondió en cuevas y los mantuvo con pan y con agua. Así dice así, ¿verdad? A ver, 18:3. Oiga lo que le voy a decir. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. ¿Qué hizo eso? Los protegió, los escondió, se preocupó por ellos, los escondió. ¿No es cierto? Se preocupó por ellos y los protegió. Luego, y Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Si yo dijese ahorita en este caso, ¿verdad? Alberto, por favor, te vas a llevar 100 pastores a tu casa y me los mantienes por una semana. El primer día dices, no, sí, con gusto, pastor, con gusto. Pero nada más, yo te diría, nada más darles o servirles a 100, vas a terminar cansado en el desayuno. Ahora, dales o prepara comida para 100 en la tarde. Y luego los trastes. Y luego primero cocinar para 100. Y luego los trastes para 100. Este hombre dice que tenía, nada más lo sustentaba con pan y con agua. Aquí el secreto está. ¿Cuántos panes tendrías que comprar para 100 personas? Yo te voy a decir, mira, Alberto, no te preocupes, llévatelos a tu casa 100 pastores y dales de cenar. Pastor, ¿qué les doy? Dales cafecito y pan y ya con eso. Sí, pastor, pero entonces, ¿cuántos panes se comerían entre 100? 2. Me estás diciendo que 2. Alberto me dice que por lo menos 2. Tendrías que comprar 200 panes. ¿A cuánto cuesta el pan? ¿4 pesos? De 2, 5. Vamos a decir entre 4 y 5 pesos. De 100 panes son 400 o 500. De 200 son 800 o 1000 pesos. Más el café. O si estoy hablando de café, comprar café, ponerlo a hervir o ponerlo en la cafetera. Y yo te voy a decir algo. Y el azúcar. ¿Cuántos kilos de azúcar para darle? ¿Cuántas tazas se tomarán? 2. 2 tazas también, 2 tazas. ¿Cuánto azúcar necesitamos para endulzar? Que cada quien endulce 1,5 kilos. ¿Alcanzará 1,5 kilos para endulzar 100 tazas de café? Algunos le echan 2 cucharas, otros 1, otros 3, otros a lo mejor la toman sin azúcar, pero a otros les gusta muy dulce. No sé cuánto. ¿Cuánto gastarías por una semana? Nada más hablando de cena, ahora de desayuno, ahora de comida. Y este hombre, me da a mí entender que este hombre no le preocupaba. Primero no le preocupaba el riesgo que estaba corriendo en esconderlos, porque si Jezabel se enteraba. Entonces, primera característica en el caso de Abdías, se preocupa. ¿No es cierto? Se preocupa y los protege. Y protege, en este caso, a los hombres de Dios, su pastor. Yo solo pregunto, cuando tú te sientas a comer y ya vas a comer tus costillitas o tu caldito de pollo y haces una oración y dices, Padre, híjole, ¿le voy a llevar a mi pastor? Porque quién sabe si hoy vaya a comer. Es la primera pregunta que hago, ¿no es cierto? Muchas veces nos sentamos, vamos a suponer que te fuiste este fin de semana y te echaste una semita en la feria de las semitas. Y así estabas comiendo tu semita en tu boca y te acordaste, híjole, yo estoy comiendo. ¿Y mi pastor tendrá para comer? Este hombre se preocupaba, los protegió. Segunda característica, los protege. Quiere decir esto, cuando alguien habla mal de tu pastor, tú lo proteges, ¿no? ¿Sabes qué? No hables mal de él porque no manches, te vas a meter en problemas. O siempre está cuidando a su pastor, que no se le ataque, que no se le dañe, porque él es un hombre temeroso de Dios. Tercero, a ver qué dice. Ahora, me está dando Hebreos capítulo 13, versículo 17, cuando dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta.
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es prohibido. Imagínate, ¿qué cuentas me das de tus ovejas? No, Señor, son bien rebeldes, no diezmaban, no me ayudaban, me dejaban la carga solo. No, dice, no, háganlo con alegría. ¿Pero por qué? Porque hubo antes, dice, un pueblo que aprendió a sujetarse, a amar a su pastor, a orar por él, a interceder por él. No sé, tu pastor se enfermó, visítalo, pastor, ¿qué necesita? Llévale una frutita, llévale algo. Mira, pastor, no es mucho, pero te traigo una pequeña ofrenda. Eso es nosotros, lo que estaba haciendo Abdías. Abdías hacía eso. De alguna manera se estaba preocupando por ellos, cuidaba de su vida. Dijo, no, los van a matar, yo los escondo. Se arriesgaba a que a él mismo le cortaran la cabeza. Tercero, les daba pan todos los días. ¿Cuántas veces les llevaría pan al día? Digo, ¿cuántas veces les llevaría pan al día? 3 veces al día, para que desayunaran, comían y cenaran. Para 100, no, se llevaba 200 panes en la mañana, 200 panes en la tarde. ¿Cuánto gastaba diario este hombre? Créamelo, que el agua. Ahora, ese es otro detalle. En ese entonces no había agua, dice que se había escaseado. ¿De dónde la sacaba? No lo sé. Tú vas a ver que cuando un producto se escasea, tienden ¿a qué? A subirlo de precio. Vamos a suponer ahorita, se escasea. Solamente vamos a poner ejemplo, el huevo, que se están escaseando. Bueno, los cubrebocas, ahorita que estamos en el tiempo de la pandemia, un cubrebocas antes costaba 2, 3 pesos, ¿ahora cuánto vale? De 10, 20, 30, y he visto cubrebocas hasta de 60 pesos. 120 vale eso. Fíjese nada más esto que estoy diciendo. Cuando antes un cubrebocas 5 pesos, no sé, valía máximo. Ahora está valiendo hasta 120 pesos lo que me están diciendo ahorita aquí. Pero me ha tocado ver cubrebocas de 60 y de 70. Yo no compraría uno de 60 y 70, ¿no? Mejor me compro uno de los de 10. ¿No? Pero quiero decir, cuando un producto se escasea, lo aumentan. En ese entonces no había agua. Ya vamos a suponer que hubiera como el Bonafón, el Aguaciel, y llegaran, agua Bonafón, y dices, ¿cuántos garrafones tendrías que comprar para 100? Porque todo el tiempo les está dando sed, todo el tiempo tendrían que estar tomando más el agua del café, el agua del té, no sé. ¿Cuánto gastará al día? Eso es ser un hombre temeroso de Dios, un hombre que cuida por los siervos de Dios, un hombre que protege a los siervos de Dios, un hombre que protege sus vidas y sobre la de él. Yo sé que me van a matar si me descubren, ha dicho Abdías, pero prefiero morir en Cristo porque soy un hombre temeroso de Dios. Prefiero morir en Dios, que me mate Jezabel, pero yo mientras estuvo de mí, cuidé de los hombres de Dios, de los profetas en este caso, ¿no? Un hombre temeroso de Dios se preocupa por su pastor, cuida de su pastor, vela por su pastor, ora por su pastor, siempre está al pendiente que su pastor no le falte nada, ¿no es cierto? No quiero jactarme, pero siempre que mi pastor viene, para mí, ya me llena de gusto. No lo veo tan seguido, pero cuando viene, pues me gozo con mi pastor. El apóstol Antonio es uno, me alegro con él y trato de hospedarlo en un buen hotel. Yo lo pago, ¿no? Yo lo pago, no me importa. Se va y yo le doy siempre su ofrenda, sus buenas ofrendas. Trato de darle unas buenas ofrendas. ¿Por qué? Porque me gusta, me alegra. Vamos a comer, yo lo primero que digo, ¿qué quieres comer? A mí me interesa darle gusto. ¿Se dice la palabra darle gusto? ¿Complacerlo? Yo le pregunto, ¿qué quieres comer? Y él me dice, lo que quieras. Digo, no, tú dime, tacos, un restaurante, carne asada, o quieres que te lleve a comer mariscos, o quieres... Y él así... Estaría bien tacos, ¿no? A él le gustan los tacos árabes, porque pues obvio, él es de Michoacán, no hay acá tacos, allá no hay tacos árabes, cada vez que vienen. O luego me dice, ¿sabes qué se me antoja? Las semitas de milanesa él dice, con mucho queso desgreñado. O sea, quiere decir el quesillo que está desmenuzado. Él no le dice quesillo, él dice queso desgreñado. Y él me dice, llévame a donde les ponen eso, mucho queso desgreñado. Lo llevo, realmente créanme, yo pago. A mí no me interesa cuánto gasto, porque para mí cada vez que viene, y es raro, viene 1 o 2 veces al año a visitarme, para mí lo recibo con mucho gusto, ¿vale? Vamos a ver el tercer hombre, que es temeroso de Dios, y nos vamos a ir ya más rápido, porque el tiempo se nos está acabando. No sé cuánto llevamos, 1:08, si usted me regala, llevamos 1:08. Regáleme otros 7 minutos y nos apuramos, vamos a verlo. El hijo de los profetas, vea en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 1, 2 de Reyes capítulo 4 versículo 1. Vamos a leerlo rápido, nos vamos así y dice así.
Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, o era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa todo en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y ella se fue y le hizo como dijo, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos se traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: nada hay. Él le dijo, vino ella y le dijo, le contó todo al varón de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quedó. Versículo 1, yo quiero que le ponga mucha atención. Dice que este era un hombre, hijo de los profetas. Dijo: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo y diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, ¿quién habló de él? Su propia esposa. ¿Y cómo lo catalogó su esposa? Temeroso de Jehová. Yo le podría decir a todos los hombres: mira, tú podrías venir y decir que eres el mejor padre, pero ¿sabes quién te va a decir si eres un buen padre? Tus hijos. Tú puedes venir y puedes decir: soy el mejor esposo, pero ¿sabes quién te va a decir la verdad? Tu esposa. Para que esta esposa, yo podría decir, una esposa del mundo, hubiera dicho: es una irresponsable, se murió y nos dejó endeudados, se murió y dejó a mis hijos, miren que ya se nos van a llevar, los dejó enganchados en el problema, los dejó metidos en el problema. Él podría decir una mujer del mundo, pero esta mujer vino y dijo: tú sabes que mi marido era siervo y temeroso de Jehová. Para que una esposa reconozca que su esposo es temeroso, es que sí lo era. Ahora, este hombre es temeroso de Dios, pero quiero que le ponga mucha atención. Yo no sé, ahorita lo va a descubrir, por qué él, siendo un hombre temeroso de Jehová, terminó endeudado. No entiendo por qué, siendo un hombre temeroso de Jehová, los dejó desamparados. Yo lo único que me doy cuenta es que era un hombre temeroso de Jehová. Ahora, quiero terminar con porque esta es una característica muy pequeña, pero que es importante. ¿Cuál es la característica que tiene este hombre para decir que es temeroso de Jehová? ¿No? ¿Nos damos? Muy rápido. ¿Quién habló de él? Su mujer. Muy rápido me da a entender a mí que era un buen esposo, un buen ejemplo. Por eso su esposa, vuelvo a repetir, si hubiera sido una mujer del mundo, dice: este irresponsable me dejó endeudada. Y su esposa dijo: no, él era un hombre temeroso de Jehová. Dio buen testimonio. Era un buen hombre, un buen esposo. Y lo mejor para ella y para sus hijos, para ella y sus hijos, fue de buen testimonio. Un hombre temeroso de Dios, oiga esto que voy a decir, un hombre temeroso de Dios es buen padre, buen esposo y de buen testimonio. Muy independiente, mi amado hermano, quiero decir esto: también los que aman a Dios se enferman, también los que aman a Dios se mueren, también los que aman a Dios pasan por crisis, también los hombres que aman a Dios y que son temerosos de Dios, también pasan momentos difíciles. Pero ¿sabe qué? Yo le digo, este hombre tiene estas características: buen esposo, buen padre, temeroso de Dios y de buen testimonio. Si no, su esposa se hubiera venido a quejar de y nunca se quejó. Se quejó del acreedor, pero nunca se quejó de su esposo. Mira que él ya viene a llevarse a mis hijos y mi esposo viene irresponsable. Nunca dijo nada de eso, porque era un hombre de buen testimonio, un hombre de buen ejemplo, un hombre buen esposo y un hombre buen padre. Yo quiero decirle algo entonces: nosotros decimos que somos temerosos de Dios, esas 4 características las tenemos que tener. Ya seas hombre o seas mujer, tienes que tener. Si eres mujer, por favor, yo te exhorto, sé una buena esposa.
Sé una buena madre. Hay veces que el esposo llega a trabajar y la esposa, yo sé que ahora está cansada y me das de cenar, ¡ay, sírvete! No. Tú debes de ser una mujer de buen testimonio. Realmente, créame lo que le voy a decir, una mujer temerosa de Dios, quiero decir esto, está al pendiente de sus hijos, siempre al pendiente. Y si un hijo hace algo malo, la mamá para eso está, para corregirlo y cuando venga el papá, acusarlo para que lo meta en cintura. Pero la mamá siempre tiene que estar pendiente. No puede ser una mamá que no le importan sus hijos. Igual en el padre. Yo dije, era un buen padre. Yo quiero decir que cuando veía que sus hijos... Digo, porque si hablamos de padres, yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? Que están aquí frente de mí. Yo les pregunto. Solo es una pregunta. Samuel, el profeta Samuel, ¿fue un buen padre? ¿No? ¿Por qué? Dice, no estoy hablando de Elí, estoy hablando de Samuel, el profeta Samuel. Dice que Dios nunca hizo caer una palabra en tierra. Pero dice que él se hizo viejito y vinieron un día todos los del pueblo y le dijeron, mira, tú ya estás viejo. Y tus hijos no son como tú, tus hijos son, ¿cómo podríamos decir? Son vivillos, son paganos, tus hijos son bandidos, rebeldes. Y le dijeron, y ya te vas a morir. Así que mejor escoge a alguien como rey y que él nos gobierne. Dice que incluso, oiga lo que le voy a decir, Samuel se enojó, fue y le dijo a Dios, Dios, me han desechado. Y dijo Dios, no te enojes, no te desecharon a ti, me han desechado a mí. Así le dijeron, no te enojes porque no te desecharon a ti, sino me han desechado a mí. Así le dijeron. Y eso viene, a ver, ¿dónde lo tengo? Viene en 1 Samuel, pero capítulo 8, versos del 1 al 5, ahí viene, dice que incluso le dijeron, mira, préstame, lo voy a leer rápido porque yo dije, me voy rápido y miren, me estoy atrasando, ¿va? Aconteció que subiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces, y el nombre de su hijo primogénito era Joel, el nombre de su segundo hijo Abías, no Abdías como este que era temeroso, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esa palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo con todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Muy rápido. Yo vuelvo a repetir. Este hijo de los profetas, un hombre temeroso de Dios, que tal vez, yo no sé, murió y quedó una deuda pendiente, pero su esposa nunca se vino a quejar de él. Y yo creo que fue un buen padre. Este ejemplo que yo les puse de Samuel, tal vez yo podría decir, y que Dios me perdone, porque un día voy a llegar al cielo y no va a ser que me reclame Samuel. Allá, tú, ¿por qué dijiste que yo no era un buen padre? Yo no lo sé. Yo lo único que le quiero decir, mi amado hermano, es que en el caso del hijo de los profetas, que su familia quedó endeudada, él fue un buen padre porque nunca ve una queja ni de su esposa ni de sus hijos hacia él. Al contrario, dicen que él era un hombre temeroso de Dios. En el caso de Samuel, la misma gente viene y dice, no, tus hijos son unos bandidos, tus hijos se dejan sobornar, tus hijos han pervertido lo que era derecho, lo hicieron chueco, hacen puras cosas chuecas. Imagínate, yo no quiero pensar que si ellos eran los jueces, iban a un juicio con ellos y decían, fíjate que él mató, y el otro lo sobornaba, le pagaba y decía, todo está bien, váyanse. O sea, lo hacía, todo lo derecho lo hizo chueco, es lo que dicen. Vámonos rápido con otro hombre temeroso de Dios al libro de Job. Este está tremendo porque como un hombre temeroso de Dios se va por su lado. Vamos a ver Job capítulo 1, versículo 9. Job capítulo 1, versículo 1. Y 3 veces en el caso de Job, estaba yo pensando en Jonás. No, Job
3 veces Dios de su propia boca dice que es temeroso de Dios. Póngale atención, voy a leerlo rápido. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre dice que era ¿qué? Temeroso de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué otro versículo sería? En el versículo 8, Jehová, vean, no quién va a hablar, no es el hombre el que va a hablar Jehová, y dice Jehová, en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ya van 2 veces que Dios diga, ¿no has considerado a mi siervo y diga tu nombre, que es temeroso de Dios? Esto está tremendo, ¿eh? Y en el capítulo 2, versículo 3, otra vez ve lo que dice. Y Jehová dijo. ¿Quién dijo? No el escritor. Dijo Jehová. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que yo arruinara sin causa? Ya me dio la causa, el motivo por qué era temeroso de Dios. ¿Cuál es el temeroso de Dios? En el versículo 3, ahí dice, en el versículo 3, ¿cuál es la causa que lo hace temeroso de Dios? Retiene su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hermano, un hombre temeroso de Dios, lo pueden ofender y él no se defiende. Él mantiene su integridad. Lo pueden insultar y él mantiene su integridad. Por eso Jesús, la Biblia dice en el libro de Isaías, que fue llevado al matadero como un cordero que nunca abrió su boca. Ahí lo insultaban. ¿Eres el Hijo de Dios? Callado. Si tú fueras el Hijo de Dios, sabrías con qué clase de gente te juntas. Callado. Un día fue a comer a la casa del fariseo y le dijeron, si verdaderamente fueras el Hijo de Dios, sabrías con quién estás sentado. Y él dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a justos, sino a los pecadores, porque he venido a salvar lo que se había perdido. Realmente, mi amado hermano, hablando de Job, yo digo esto, le fue mal, perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su casa. Yo no sé de su esposa, porque su esposa dice que le dijo todavía, ¿cómo te mantienes todavía íntegro? Mejor maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, hablas como una mujer insensata. Yo no sé si la mujer lo acosaba, lo dejó tal vez de ver su situación, no lo sé, porque no lo registra la Biblia. Pero yo sé que dice la Biblia que él mantuvo su integridad, nunca ofendió a Dios, nunca se enojó con Dios, nunca hizo nada contra Dios, mantuvo siempre su integridad. Yo te quiero decir algo, hermano, estés pasando por situaciones, mantén tu integridad. Primero, no desmayes, no te enojes con Dios. Tercero, fortalece tu relación con Dios. No digas, ya no voy a orar, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo no voy a hacer esto, es más, ¿yo para qué esto? No. Mantén tu integridad. Que la situación no te lleve ¿a qué? A pecar contra Dios, a ofender a Dios, a desanimarte o a apartarte. Yo lo voy a decir muy rápido. El hijo pródigo, ¿por qué tenía hambre? ¿Por qué cuidaba marranos o cerdos? Dice que al grado que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían de los cerdos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía comida? ¿Por qué no tenía casa? Muy rápido él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco. ¿Cuál era el problema de él? Estaba lejos de la casa, se fue de la casa. Mucha gente piensa que en el mundo, regresándose al mundo, le va a ir mejor. Yo le voy a decir algo, vas a padecer más, porque a donde vas a tener siempre, va a ser en la casa del Padre. Y vámonos por otro, Jonás capítulo 1, versículo 9. Jonás capítulo 1, versículo 9. Ya vamos viendo varios hombres temerosos de Dios. Yo podría decir rápido las características. Desde Abraham, nunca se resiste y le entrega a Dios lo que él ama. En el caso de José, siempre se va a preocupar por los menores.
o por los demás. En el caso de los jueces, son varones de virtud y en este caso, nunca aman el soborno. En el caso de Abdías, que mantuvo a los profetas, se preocupa por los hombres de Dios, se preocupa por su pastor, siempre los protege y siempre está al cuidado de ellos. El hijo de los profetas, aunque quedó endeudada la familia, fue de buen testimonio, fue un buen padre y fue un buen esposo. En el caso de Job, siempre, a pesar de todo lo malo que le fue, mantuvo su integridad. En el caso de Jonás, vamos a ver Jonás capítulo 1, versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto está tremendo, me río siempre que leo este pasaje, el verso 9, porque había una tormenta, ¿no es cierto? Y dice que Jonás compró su boleto, Dios le dijo, vete a Nínive, él se compró otro boleto y se ve para el lado contrario, y yendo en el mar, en el barco, dice que el barco vino una tormenta, o un tornado, un torbellino, y empezó todo el barco, pero Jonás se fue hasta el fondo y se acostó a dormir. Todos clamando, dice que agarraron sus cosas, las echaban al agua para que ya perdieran peso, no se resistía, sacaron a sus dioses y empezaron a clamarle a sus dioses y el agua no se detenía, la tormenta no se detenía, el tornado no se detenía, el huracán no se detenía, y bien que Jonás sigue dormido. Baja el capitán del barco y le dice: dormilón, despiértate, dormilón, ¿qué no te das cuenta que nos morimos? Levántate y clama a tu Dios. Vean lo que dice en el versículo, miren, verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿No es cierto? Ok. Echaron al mar sus enseres que habían en la nave para descargarla y tener menos peso. Pero Jonás había bajado hasta el interior de la nave y se había... Ve cómo dice esta versión. Bueno, la versión es... y se había echado a dormir. Estaba echadote ahí bien dormido, ¿no? Dijeron cada uno... verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido todo este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué haremos para que esto se pare? Él dijo: es mi culpa, échenme al agua. Lo echaron luego, y dice que en cuanto cayó el agua, la tormenta se paró y gran bonanza hubo en todo. Realmente alguien podría decir: ¿y dónde está que Jonás, si Dios le dijo una cosa y se fue por otra, dónde está el temor de Dios en Jonás? Muy rápido. Me doy cuenta que Jonás, a pesar de que cayó al mar, dice que Dios preparó un gran pez, lo comió, estuvo en el vientre del pez por 3 días, pero ahí es donde Jonás clamó a Dios, ¿no? Y después de que se arrepintió, el pez lo vomita y está en tierra de Nínive. Y entró y predicó por 40 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Vea, ¿cuántos se convirtieron de Nínive? 120,000. Toda la ciudad. El último versículo de Jonás lo dice. Fueron 120,000 personas las que se salvaron. No es tanto el número. Yo lo que le quiero decir es que fue, porque alguien puede decir: yo tengo una congregación de 100,000 o 120,000. No, mira, hermano, pero no tienes toda la ciudad. Él ganó toda Nínive era una ciudad, una nación. Se ganó toda la nación para Dios. ¿Dónde está el verdadero? A ver, capítulo 4, versículo 11. Y Dios le dijo a Jonás: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, en el versículo 4:11. ¿Dónde estuvo el secreto donde nos damos cuenta que Jonás es temeroso? Que cuando él se arrepintió, primero, sabe arrepentirse.
Y la segunda, regresó a obedecer. Mucha gente se arrepiente, pero no regresa. Mucha gente se arrepiente y nunca pide perdón. Hay gente que dice, yo reconozco que lo ofendí, yo lo perdono, pero nunca va y pide perdón. Hay gente que discute, pelea y dice, yo ya le pedí perdón a Dios, Dios ya me perdonó. Sí, pero al que ofendiste, ve y pídele perdón. Repara los daños que hiciste. Si a alguien ofendiste, ve y dile, perdóname, ¿sabes qué? Perdóname, yo no me fijé y realmente te digo, por mi actitud te ofendí. Eso no te va a hacer ni más ni menos. Si tú ya le pediste perdón a Dios, ve y ahora pídele perdón a Él. Si esa persona se pone en una actitud de, no quiero hablar contigo, pues dígale, bueno, ahí Dios te lo demandará. Pero yo por mi parte ya te pedí perdón. Jonás fue lo que hizo. Jonás se arrepiente dentro del pez. Le pide perdón a Dios. Por eso es que el pez lo vomita. Y ahora que ya salió a Nínive, ¿se volvió a regresar? No. Enmienda lo que había hecho mal. Él empieza a predicar de un arrepentimiento. Vamos a ver, yo les decía que le iba a mencionar 7 y otros 2. Pongan atención a estos 2 que vamos a ver. Y son, o están, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 2. Hechos, capítulo 7, versículo 2. Ok, vamos a ver Nehemías, capítulo 7, versículo 2. Me había equivocado, pero vamos a verlo. Nehemías, capítulo 7, y el versículo 2. Varones, hermanos, porque aquí nos va a mencionar de alguien. Oíd el Dios de gloria. Nehemías está hablando y dice así. ¿Dije 7:2? Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros, se llama cantores y levitas, Ananías. Mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era, oiga las características, varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Cuáles son las virtudes que le encuentras a Hananías o Ananías? Dice que era, porque este era, número 1, varón de verdad. Y 2, yo puedo decir algo, que si nosotros decimos, en el caso de Ananías, ¿sí? Y es Hebreos, perdón, Nehemías, dijimos, ¿verdad? Es Nehemías. Yo puedo decir algo muy importante para que digan que era temeroso de Dios más que muchos. ¿Por qué? Porque dice que era varón de verdad, ¿verdad? ¿Sí dice varón de verdad o varón de virtud? ¿Qué sería? Porque este era varón de verdad. Este no decía, lo demostraba que era un varón de verdad. Y lo segundo, era temeroso de Dios más que muchos. ¿No es cierto? Y entonces me lleva a darme cuenta de algo que para nosotros es importante. Que realmente, vuelvo a repetir, hoy en las iglesias no hay varones, hay hombres. Hay hombres, ¿por qué digo hombres? Porque entre semanas se comportan paganos, entre semanas se dicen groserías, y el domingo van, cantan, aplauden, cargan una Biblia. Con esto no estoy ofendiendo a nadie, ni quiero que nadie se sienta ofendido, solamente quiero decirles que esto nos debe de exhortar a nosotros, los varones, a que si soy varón en la iglesia, canto, danzo y vivo en santidad dentro de la iglesia, también lo haga yo en mi trabajo, en mi casa, en la escuela, donde yo quiera que me porte yo igual. Por eso es que nos está faltando ser varones de verdad, y al no ser unos varones de verdad, estamos siendo hombres, pero no varones. Y vuelvo a repetir, la diferencia entre hombre es pecador, es pagano, el hombre es machista. La diferencia con el varón es recto, temeroso, perfecto, apartado del mal, ¿no es cierto? Entonces, aquí es algo bien importante, ¿sí? Que nosotros necesitamos ver. También en el libro de Nehemías, en el capítulo 5, versículo 15, nos habla de otros que también eran temerosos de Dios. Vean lo que le voy a leer, ¿sí? Y dice así: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. ¿De quién está hablando? De Nehemías. Nehemías 5:15. ¿Sí? Está hablando de Nehemías. Nehemías fue el siguiente gobernador. Pero oiga lo que voy a decir. Dice Nehemías que los gobernadores antes de él, ¿qué hicieron? Abusaron de la gente, se enriquecieron de la gente. Dice, aún todavía todos sus trabajadores de ellos abusaban. Es como decir ahora,
los gobernadores que se enriquecen de la gente, se aprovechan de la gente, y aún los funcionarios públicos que trabajan en la oficina se aprovechan de la gente sobornando. Es lo que estaba diciendo. Un hombre temeroso de Dios, según Nehemías, no abusa de los demás. Nunca abusa de los demás. Es otra característica que vemos, que nunca abusa de los demás, como en el caso de Ananías, su virtud o la característica es que es un varón de verdad. Y por último, cierro con este está muy bueno. Vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Ok? Hechos. Ok, vamos a leerlo. Dice así. A ver si me buscan las otras versiones para leerlo. Dice 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Vea lo que dice. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ok. Me habla de Cornelio. Dice que Cornelio tiene 3 características. La primera, piadoso. Cornelio la primera característica es piadoso. La segunda, temeroso de Dios. La tercera, que hacía muchas limosnas. Ok, yo quiero que nosotros pongamos mucha atención en otras versiones para poder entender esos versículos. ¿Por qué causa? Porque pensamos que limosnas es como lo que te sobra. No, este hombre, quiero que le ponga mucha atención porque al final él clama a Dios y Dios le contesta y le dice que le va a contestar por las obras que él hizo. Vean lo que dice, versículo 1. ¿Qué versión es? Dios habla hoy. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. Otra característica, ¿qué dice? Adora a Dios. Era como un adorador, incluso igual como en el caso de Abraham. Dice que le dijo, cuando iba a sacrificar al muchacho, le dijo a sus siervos, espérenme aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Son adoradores. Un verdadero temeroso de Dios adora. Un verdadero temeroso de Dios cierra los ojos, dobla sus rodillas y adora aunque no haya música. Un verdadero adorador no está esperando los tambores, ni las flautas, ni las trompetas. Un verdadero adorador tiene voz, dobla sus rodillas y adora. Ese es un adorador. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. Vean lo que dice. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. 2 características más. No dice que daba limosna, sino que daba dinero. ¿Pero cuánto dinero? 100 pesos, 10 pesos, lo que le sobraba. Dice que también daba mucho dinero para ayudar a los judíos. Y la 4ª característica, oraba a Dios. ¿Tendrás otra versión? Y quiero que nosotros le pongamos, porque ya terminamos, quiero que le pongamos mucha atención a lo que estamos viendo, porque ya terminé. Solamente quiero llegar a un resumen perfecto que nos va a llevar a la convicción a nosotros a volvernos temerosos de Dios. La versión internacional. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos. ¿Qué quiere decir eso? Eran fieles. Quiere decir, la palabra devoto quiere decir que es fiel. Temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. No estoy hablando como la versión 60 que dice limosnas, que es lo que sobra, no. Él siempre daba. Pero quiero brincarme hasta el versículo 22 cuando va a hablar de él y vean lo que dice Dios de él. Miren lo que dice. Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio. Dice que era un hombre justo. Oiga esto que le voy a decir. Un hombre temeroso de Dios también es justo. Aquí no se deja sobornar. Aquí no dicen, vente con nosotros, es nuestro cuarto. No, yo soy justo. Ponte de mi lado. Yo soy justo y temeroso de Dios. Respetado
por todo el pueblo judío. Y vean lo que dice, un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro le invitó a pasar y lo hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea Cornelio, estaba esperando con los parientes amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje, pero Pedro le hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que yo solo soy un hombre como tú. Ok, quiero que le pongamos mucha atención. ¿Por qué? Muy rápido. Nos damos cuenta, en el caso de Cornelio, ¿verdad? Que dice que ayudaba, daba dinero, daba ofrendas, era hospedador, y al esa parte vimos que dice que incluso juntaba gente para que escucharan la palabra de Dios. Yo quiero que nosotros le pongamos mucha atención y me llama la atención ver que el cuate es justo. ¿No dice así? Dice que el cuate era justo. Búscame a ver Hechos 18:7, por favor. Y ya con eso lo voy a cerrar, porque creo que te voy a decir que habla 18:7. Creo que todavía habla incluso de Cornelio. Quiero ver, y ya con eso termino para empezar a hacer la oración. Mire, entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio, justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. No, entonces ella de los justos. No. Ya terminamos, solamente hermano, yo le quiero exhortar ya para terminar de hacer la oración y vámonos. Yo le quiero decir una cosa. Es importante que leamos la Biblia. Es importante porque eso nos va a enseñar a temer a Dios. Es importante que la escribamos. Es importante que nos congreguemos. Es importante que diezmemos. Es importante, oiga lo que le voy a decir, que usemos la prudencia y la sabiduría para los mandamientos de Dios. Pero más importante es ponerlos por práctica para llegar a ser como estos hombres. Vemos que escasamente son 7 más 2, son 9 hombres que la Biblia registra que eran temerosos de Dios. Yo quiero, mi amado hermano, que usted sea edificado con esta palabra y que le traiga un fruto a su vida. Que después de escuchar esta palabra usted se comprometa con Dios en decirle, Padre, me voy a esforzar por seguir las características de esos hombres temerosos de Dios. Aprender a no resistir cuando Dios te pide algo, como en el caso de Abraham. 2, a dar lo que amas. En el caso de el hijo de los profetas, a ser de buen testimonio con los demás, a ser un buen padre, un buen esposo, porque tu familia se puede convertir por ellos a Cristo. A ser como Jonás, que reconoció que había hecho mal, se arrepintió, pero volvió, enderezó lo que había hecho mal. Nosotros, si nos reconocemos que nos hemos equivocado, también es volver a arrepentirnos y volver a lo que hemos, enderezar lo que hicimos mal. Si hemos peleado con alguien, ve y pide el perdón. Si tú hablaste mal de alguien, ve y dile, perdóname, porque no puedes decir solamente, yo ya le pedí perdón a Dios, pero al que ofendiste no le pediste perdón, tienes que hacerlo. Como Jonás, regresa y endereza lo que hiciste mal. Vimos cada personaje, como Abdías me sorprende, es uno de los que más me encantan, que arriesgó su vida por proteger a los hombres de Dios. No le importó cuánto gastar con tal de darles pan y comida, o pan y agua, esconderlos, y arriesgando su propia vida, que cuando lo cacharan, Jezabel le podía cortar la cabeza. Realmente, yo le vuelvo a decir, sea un hombre, una mujer que ame a Dios, que sea temerosa de Dios, y se va a reflejar, en este caso, cuando usted no se involucra en ofender a los siervos de Dios, sino todo lo contrario, siempre los va a defender, siempre los va a proteger. En este caso, el que tiene pastor, vele por su pastor, ore por su pastor, bendiga a su pastor. No lo digo porque yo soy pastor, lo digo porque no solamente yo fui llamado a ministrar a los de Cristo Centro, sino
Esta palabra está llegando a muchos lugares, a otros lugares, a través del internet, y tal vez en algún otro lado esta palabra puede edificar a alguien. Preocúpese por su pastor, ame a su pastor. Cuando esté a punto de comer, ore y diga: Señor, yo ya voy a comer, pero tú dale a mi pastor. Y de vez en cuando usted tenga, dele a su pastor. Vimos solamente así, rápido, de los 7 más 2 hombres más, que en total nos dan 9 hombres temerosos de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendiga nuestras vidas y que esta palabra, este mensaje, sea de edificación para todos los que nos han oído. Que aprendamos a ser hombres y mujeres temerosos de Dios, pero que estamos aprendiendo, que estamos en un aprendizaje para ser gente temerosa de Dios. Yo bendigo a todo el pueblo y te pido, Señor, que tú, Señor, traigas a la vida de ellos de tu Santo Espíritu para que ellos puedan aprender a ser temerosos de Dios. Que a través de lo que hemos visto nos edifique y aprendamos el ejemplo de esos hombres, esas virtudes que esos hombres tenían, para que las desarrollemos nosotros para aprender a ser hombres de virtud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Espere la próxima aplicación el viernes, la siguiente aplicación el viernes.